Foro Regional por una nueva central de trabajadores en México. Realmente es un gusto estar aquí hoy en este foro hacia una nueva central de trabajadores en terrenos donde se han librado luchas importantes y donde se ha vivido precisamente un ejemplo de construcción de un sindicato independiente como es el sindicato que han sabido rescatar y construir los compañeros trabajadores de General Tire. Creo que hacer un foro como este aquí es altamente significativo y por supuesto con todas las organizaciones de San Luis Potosí. Ya llevamos un rato, incluso vinimos en alguna ocasión anterior, en un proceso de construcción de una nueva central de trabajadores y trabajadoras. Y a lo mejor se puede preguntar, ¿por qué una central de trabajadores? Y más bien la pregunta debería ser, ¿por qué hasta ahora una nueva central de trabajadores? El país se nos viene cayendo a pedazos, todas y todos lo sabemos, y no conformes con lo que habían hecho con nuestro país, en los últimos meses hemos visto una nueva ola de ataques a los derechos de los trabajadores y a los recursos de la nación. Y entonces, ¿cómo hacer frente a esto? ¿Cómo hacer frente a la disminución de derechos, a los ataques a los trabajadores? Pues uniéndose. En primer lugar, uniéndose para defender los derechos, para sobrevivir, porque además estos gobiernos neoliberales no solo han disminuido derechos con sus reformas, sino que vienen atacando a las organizaciones independientes. Cada vez es más difícil tener organizaciones de trabajadores auténticas. Y la primera conclusión obvia es, ¿por qué no estamos juntos? ¿Por qué no defendemos juntos nuestros derechos? ¿Por qué no estar unidos en una nueva central de trabajadores verdaderamente democrática, independiente, que defiende esos derechos, que permita defendernos juntos mejor? Para la creación de una nueva central de trabajadores y trabajadoras en nuestro país, había que contemplar a la gente que no tiene sindicato, a los comerciantes de la calle, a las trabajadoras de casa y a tantos y tantos trabajadores que no tienen la oportunidad más mínima de tener un sindicato. Una nueva central tiene que contemplar no solo las organizaciones ya constituidas, sino tiene que contemplar a todos los trabajadores que hoy viven desprotegidos en nuestro país. Porque solo con la unidad del pueblo y la clase trabajadora habremos de frenar a este gobierno apátrida y a los ricos que son los que dirigen el país. Enhorabuena, compañeros y compañeras, y empeñamos nuestro esfuerzo en esta lucha. La nueva central de trabajadores no es una idea que se ocurre, no es una cuestión casual, es la necesidad de que los trabajadores en México podamos contar con una auténtica representación en nuestras organizaciones de trabajadores de los sindicatos. Esta idea surge a partir de reconocer que la lucha de los trabajadores por defender sus conquistas históricas se ha dado de manera aislada, de manera desarticulada, y que por tanto necesitamos buscar una nueva centralidad que permita dar mejores respuestas a nuestros enemigos. A finales del 2010 comenzamos con esta iniciativa de organizar a los sindicatos democráticos independientes en una nueva central de trabajadores. Es una propuesta que se ha venido discutiendo en varias de las organizaciones aquí presentes. Este no representa un esfuerzo popular. El mismo hecho de que hoy estemos aquí reunidos en este foro de manera abierta, con la presencia de muchas organizaciones, demuestra que el carácter de esta nueva central debe ser con el consentimiento y con el respaldo de las bases. Debe de discutirse en nuestras organizaciones, debe llevarse a las asambleas y las asambleas deben de decidir la adhesión o no la adhesión a la Junta Promotora para la construcción de una nueva central de trabajadores. Para que todos juntos, compañeros, eso lo subrayo, todos juntos construyamos
el contenido, el carácter y el proyecto de esta nueva central, bajo el principio de la autonomía sindical, bajo el principio de la independencia del gobierno, de los patrones y de los partidos políticos, para que la clase trabajadora tenga sus propios instrumentos de lucha y podamos salir todos fortalecidos en la unidad para avanzar en la reivindicación de nuestros ideales, de nuestras demandas y del proyecto de nación que los trabajadores sí podemos tener. Hacer la resistencia en contra de estos gobiernos federales. ¿Y qué más que una central verdadera, única, verdadera, de sindicatos democráticos y no sindicatos charros como lo han visto a través del corporativismo, ¿verdad, compañeros? Esa situación debemos de evidenciarlos y separarnos de la gente que realmente somos democráticos, independientes y que realmente defendemos los intereses de los trabajadores. Porque se ha dicho en muchos foros que nosotros somos los que fomentamos la riqueza y eso no se les debe de olvidar. Y efectivamente tenemos que hacer ese llamado a todas las amas de casa, como se ha mencionado también, aquellos que son no asalariados, incluirlos porque es una central nueva, independiente, incluyente. Y por eso decimos que este sindicato también está incluido y participar y convencido sobre todo de que debemos hacer esta lucha. Da muchísimo gusto que en estas instalaciones deportivas de nuestros compañeros de General Tide, del compañero Federico, secretario general, y todo el Frente Potosino, se abran las puertas para poder discutir hacia dónde van los trabajadores y a dónde vamos, compañeros, a la unidad por recuperar lo que nos han arrebatado todos estos gobiernos neoliberales. ¡Viva el Frente Potosino, camaradas! Y hoy estamos entonces los trabajadores en un acoso permanente por gobiernos y patrones. Y todavía le sumamos a sindicatos charros de la CTM, de la CROC, de la COR, del Congreso del Trabajo, que prácticamente están a la merced de lo que diga el gobierno o el patrón, jugando un papel de esquirol, cuando sabemos que la lucha de los trabajadores ha estado establecida en la Constitución en su artículo 123. Solos no vamos a poder, compañeros. Los electricistas requerimos del respaldo de la mayoría de los trabajadores porque se restablezca la legalidad y el Estado de Derecho. Esa es la lucha que sigue. Recuperar nuestra materia de trabajo, porque andan los charros por todos lados. Hay un conflicto emblemático también en el país. Y veo aquí mis compañeros del sindicato minero, de Napoleón Gómez Urrutia, que han dado también una pelea histórica. Ellos empezaron también desde 1906, con la huelga en Cananea. Después fueron los textileros, 1907. Enseguida los electricistas, en las huelgas en la zona central del país. Y a partir de todas estas luchas, se alcanzó el artículo 123 constitucional, de ahí la Ley Federal del Trabajo, de ahí los contratos colectivos, de ahí las prestaciones. No es casual que en el monumento a la revolución del DF, uno de sus pilares está artículo 123 constitucional, pero fue gracias a la lucha de miles de trabajadores que dieron su vida en aquellas gestas históricas. Por eso tenemos que ubicar el enemigo, camaradas. Y el enemigo es un gobierno de derecha y de izquierda, como se llamen, que están aliados con los empresarios nacionales e internacionales. ¿Para qué? Para acabar con las conquistas y derechos de los trabajadores. Pero no golpean a los sindicatos charros, porque ellos agachan la cabeza, permiten entregar sus conquistas históricas, van por los sindicatos democráticos e independientes. Por eso la necesidad de agruparnos en esta nueva central de trabajadores que permita mandar un mensaje muy claro a los inversionistas internacionales, como los de General Tide, esos inversionistas que de manera constante buscan cómo acabar con el sindicato democrático independiente. Pero aquí está la respuesta, un reconocimiento a los compañeros de General Tide, el compañero Federico, porque son una muestra de lucha y de dignidad por defender los derechos de los trabajadores. Hoy que el gobierno y los empresarios observen lo que estamos construyendo a nivel nacional. Aquí hay que aguantar, hay que aprender,
Y hoy, ¿a alguien le da miedo luchar, compañeros? No nos da miedo, porque si no luchamos, ¿saben qué va a pasar con las futuras generaciones? Con los niños que están aquí, los jóvenes. ¿Qué futuro les espera? Esclavitud moderna, trabajos de 12 horas, irse al extranjero, enrolarse con el crimen organizado o meterse en las Fuerzas Armadas. ¿Para qué? Para reprimir al pueblo. Y decimos, tenemos tiempo. Sí, pero tenemos muy poco tiempo para construir este gran referente. Y estamos con los sindicatos, con los trabajadores, pero también estamos con la sociedad civil, donde todos somos trabajadores. Estén o no estén en un sindicato, tienen cavidad en esta nueva central, porque todos somos trabajadores del campo, de la ciudad, del aire y del mar. Ese es el proyecto de esta nueva central de trabajadores. Pero que no sea una central solamente de dirigentes, que sea de bases. Por eso aquí les planteamos a los sindicatos del Frente Potosino que discutan estos temas con sus bases. Si no hacemos que los trabajadores se concienticen de lo que debe de ser para defender al sindicato, de la solidaridad que deben demostrar a otros movimientos de lucha, si no alcanzamos a que los trabajadores se concienticen de cuál debe de ser la posición frente al gobierno, frente al patrón, entonces van a continuar desmantelando a los sindicatos democráticos independientes. Esa es la propuesta que les traemos de esta Junta Nacional Promotora hacia la construcción de una central independiente de patrones, de partidos. No somos un botín de ningún partido político y ni de ningún gobierno, porque solamente así vamos a poder avanzar. ¡Que viva la unidad de los trabajadores! La conclusión de este esfuerzo y trabajo realizado en este foro nos tendrá que fortalecer para acudir a nuestras bases, que son nuestras asambleas, y sacar los acuerdos respectivos para sumarnos a la Junta Promotora de una nueva central de trabajadores. Propongo que votemos, compañeros, el siguiente resolutivo del foro. Camaradas, ¿están de acuerdo en unificar los esfuerzos y dar la lucha unidos, los sindicatos, las organizaciones, los organizados y los no organizados, por enfrentar las políticas neoliberales? ¡Sí! Bien, lo estamos manifestando, ya por ahí me ayudó un compañero. Siguiente. Camaradas, ¿están de acuerdo en impulsar el o las bases de cada sindicato y organización la participación e inclusión de la Junta Promotora de una nueva central de trabajadores, teniendo muy claro que solo unidos podemos revertir estos procesos neoliberales? Sírvanse a manifestarlo. Foro Regional por una nueva central de trabajadores en México.